Muy buenos días a todas y todos. En línea con lo que veníamos conversando de la sesión anterior, vamos a seguir indagando en lo que es el diseño vertical o diseño a carga vertical de pilotes. Sí, entonces, habíamos conversado sobre los temas de la resistencia de punta, ¿cierto? La resistencia de fuste, y ahora vamos a seguir indagando con algunos detalles que aparecen. Y nosotros ya habíamos revisado principalmente cómo es que, cómo es que funcionan las metodologías de diseño, ¿cierto? La importancia de la punta, cómo se desarrolla, cuál es el mecanismo de transferencia de carga, qué es lo que pasa con el fuste, ¿no? Y ahora lo que hacemos es simplemente simplificar las metodologías. O sea, estas son propuestas simplificadas de diseño. ¿Ya? Ustedes tienen el método de Meyerhoff, donde tienen, ¿cierto? Ese valor, fíjese ahí, el área del pilote siempre aparece y aquí está el valor de QL. Y el valor de QL viene bastante simplificado y es por las mismas razones que ya habíamos conversado en la sesión anterior, ¿no? Tienen que ver los coeficientes de forma y enterramiento principalmente que nos generan valores de NQ no es el mismo NQ que ocupábamos para resistencia por capacidad de soporte, sino que esto es resistencia de punta de pilote y en ese contexto nuestro NQ pasa a llamarse NQ asterisco. ¿Ya? Para lo que son arcillas saturadas, ¿cierto? El C igual S sub U, phi igual 0 y el QP igual al NC asterisco. ¿Ya? Entonces tenemos coeficientes que en el fondo reflejan lo mismo, pero están modificados por las condiciones físicas en las cuales se desarrolla un pilote. ¿Ya? Y es por eso que queda esta ecuación. ¿Ya? Ahí S sub U hay que cambiarlo, es S sub U. ¿Ya? Método de Yambú. El método de Yambú trabaja con esta ecuación y trabaja considerando en parte los casos que habíamos conversado respecto a cuáles son los mecanismos de falla que se empiezan a generar cuando hay un pilote. Nosotros sabemos que esto no falla de manera general, ¿cierto? Sino que falla de manera, a lo más puede fallar de manera local, pero lo que más se observa es punzonamiento, ¿sí? Pero en ese contexto, en el caso de que se genere falla general, ¿ya? Ahí existe un ángulo. Fíjense cómo el tema de los ángulos se vuelve a repetir, ¿no? Es por eso que, eh, para que se familiarizaran con esos conceptos, ¿cierto? Es que se está trabajando en una tarea que precisamente habla de eso, qué es lo que pasa con las superficies de falla, los ángulos y todo eso, ¿ya? Entonces, acá, ustedes tienen todas esas expresiones listas, ¿ya? También importante saber que se puede estimar un QP con relaciones de SPT y no solamente con correlaciones de SPT, sino que también de CPT, que la revisamos en la sesión anterior, ¿sí? Porque un CPT es eh, es un pilote pequeñito, ¿sí? De diámetro muy pequeñito. Entonces, existen correlaciones entre el QP y el NSPT. El N60 es condición promedio en la punta del pilote. Eso quiere decir de que usted, ¿cierto?, toma unos diámetros por arriba, unos diámetros por abajo de la punta y con esa información usted toma el promedio, ¿ya? Y esos números son estos. 4 de abajo y 7 de por sobre. ¿Sí? Entonces, usted con los valores de SPT que tenga en ese espectro, ¿cierto? 4D bajo la punta, o sea, estamos hablando de 20 centímetros, pilote de 20 centímetros,
estamos pensando en 80 centímetros, 1 metro hacia abajo, los valores del SPT, y, ¿cierto? 2 metros hacia arriba. Ese es como el espectro, ¿ya? Aquí algunas ecuaciones que son bastante directas. Ustedes ya saben manejar la información del SPT, ¿cierto? Y obviamente todas estas ecuaciones que están acá tienen una letra chica. Ahí vamos a dejarlo así como letra chica, ¿ya? Dependiendo del tipo de pilote. Del tipo de pilote, ¿ya? Entonces, resistencia por fricción, ¿ya? Porque ya con eso estamos básicamente con la punta terminada, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia por fricción? Es la del fuste, ¿no? Es la que va por acá, ¿sí? Entonces, eso, capacidad por fuste, vamos a tener la estimación, y la estimación en arena y la estimación en arcillas también. Obviamente ocupan supuestos, ¿ya? Pero también lo explicamos en la sesión pasada, ocupando el empuje lateral. Entonces, es por eso, y estas ecuaciones ya las habíamos visto en detalle, ¿no? El K por sigma B, tangente de delta, el fuste, ¿cierto? Que dependiendo del tipo de suelo se puede asumir como constante. Fíjese cómo cambia el valor del K0 y cómo cambia el delta, ¿sí? No, Ah, ¿sí, Joaquín? perdón. Ya. No, todo bien. Entonces, eh, fíjese acá, en arenas, otra metodología, sobrecarga promedio, trabaja con la sobrecarga promedio. Fíjese cómo cambia el K, ¿ya? Para los diferentes valores de phi, ¿cierto? Y trabaja con el enterramiento relativo entendido como la profundidad, lo que, no el enterramiento relativo, ¿cómo llamarlo? A ver, llámele enterramiento normalizado si gusta. Sí, que es el largo, ¿cierto? Eh, normalizado por el diámetro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa si queremos estimar el fuste y estamos trabajando con arena? ¿Ya? Recuerde que en el contexto que estamos conversando, los ensayos de terreno son fundamentales, ¿ya? Entonces tenemos el QS, que es un P por un L y una resistencia promedio. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca esto? Lo que busca en el fondo es esto. Fíjese, si nosotros miramos el pilote desde arriba, ¿ya? Que en el fondo equivale a cortar el pilote. Si nosotros cortamos el pilote y lo miramos desde arriba, ¿qué es lo que observaríamos nosotros? Nosotros observaríamos esto. Cortémoslo ahora de lado. ¿Y qué es lo que observaríamos? Observaríamos esto que estábamos conversando el otro día, ¿no? Estrictamente hablando, debiera haber una distribución acá. El punto es que esta es una distribución ideal que está dada, que viene por lo que es la teoría de empujes laterales, esa que nosotros conocemos de Rankine, ¿no? Que se vio en geomecánica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso es lo ideal, pero no necesariamente es lo que pasa en terreno. Recuerde que lo que pasa en terreno depende mucho de la instalación del pilote. Entonces, ¿por qué se habla de eso?
se habla de eso porque en el fondo, si usted tiene un perímetro, ¿ya? Y usted tiene un largo, obviamente usted tiene un área, ¿sí? Y esa área, estrictamente ahí debiera haber una integral, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que como todo esto depende de la instalación, uno empieza a trabajar con valores promedio, ¿sí? ¿Y por qué? Que sean valores promedio representativos de lo que eventualmente se tiene, ¿no? Y es por eso que entran, por ejemplo, acá, el F promedio es 2 veces el N60, ¿sí? Ahí dice pilote full desplazamiento. Full desplazamiento, acuérdese cuál era el pilote full desplazamiento. El pilote full desplazamiento es en el cual el pilote, ¿cierto?, entra sin que se remueva suelo, ¿cierto? Y por lo tanto, el suelo lo que tiene que hacer es hacer espacio para que el pilote entre. Y eso implica que la zona del suelo que está inmediatamente alrededor del pilote esté muy afectada, esté muy deformado, ¿no? Fíjese si usted tiene un pilote de desplazamiento parcial. ¿Y por qué? Porque cuando usted tiene un pilote de desplazamiento parcial, lo que está haciendo es que de alguna manera u otra le está contando al suelo la mitad de la historia. Usted al suelo no le está contando de que lo están excavando, ¿ya? Como que trata de hacer un poquito leso al suelo, ¿sí? Entonces, aquí el N60, obviamente, el NSPT corregido por energía y promedio de la resistencia a la penetración estándar. Ustedes conocen bien eso. ¿Cómo lo hacemos con arcillas? Llegó Paula. Entonces, con la arcilla, ¿sí?, con las arcillas, ustedes ahí van a tener metodologías un poco más cerradas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la arcilla, y esto lo hemos conversado, y tiene que ver con los criterios de diseño, que ya a estas alturas del semestre escapa un poquito que lo veamos con detalle, pero lo que ocurre es que, obviamente, al trabajar en una condición no drenada, ¿sí?, el phi es igual a 0 y el c es igual al s sub u. Por lo tanto, esa simplificación, esa simplificación ayuda mucho en lo que es la obtención de ecuaciones muy simples. Entonces, este f que nosotros estábamos viendo ahí, ¿ya?, es un f promedio que se determina a partir de un parámetro lambda, ¿ya? Y ese parámetro lambda es por eso que esta metodología se denomina la metodología lambda, ¿ya?, para estimar lo que es el fuste en arcillas. Y ustedes tienen el sigma b', que es la tensión efectiva media para toda la longitud de empotramiento. Pero ojo con eso, es la longitud de empotramiento, ¿sí? Entonces, aquí 2 veces el S sub u, ¿sí? 2 veces el S sub u, constante, es la respuesta última no drenada del suelo, ¿ya? El método lambda, ¿ya?, en el lambda cambia con la profundidad de penetración del pilote, ¿ya? ¿Y qué es lo que vamos a decir? Que la resistencia total por fuste va a ser 2pi por r, ¿cierto? Donde r es el diámetro, el radio del pilote, por L por este F promedio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El F promedio, ¿de dónde viene? El F promedio viene de esta tablita que induce esa gráfica que se ve ahí, ¿ya? Y es súper directo, sumamente directo. Ustedes tienen la estimación del QS para arcillas también a través de lo que se llama el método alfa, donde es exactamente lo mismo, solamente que cambian un poquito las ecuaciones. Hay un valor alfa y esto, que en el fondo es el S sub U, ¿no? Y donde la resistencia por fuste va a estar dado por la sumatoria, esta sumatoria que estábamos conversando en la sesión anterior, ¿sí?, donde cada estrato va a tener un delta L, obviamente. El perímetro, eventualmente el perímetro es el mismo. Puede ser que cambie,
Hay pilotes que cambian su diámetro en la medida que esto se va profundizando. ¿Se practica harto? La verdad es que no, pero se ha hecho, ¿ya? Entonces, el P idealmente constante, el delta L depende de cada estrato y el F obviamente está asociado a cada estrato con el cual estamos trabajando. Y eso en el fondo pasa a ser el alfa C sub U de los estratos, ¿no? Ahora, el alfa depende de su S sub U, ¿ya? Depende de su S sub U. Entonces, aquí usted tiene estas ecuaciones que son de Sladen y de Randolph. Para aquellos a los cuales en estas sesiones de pilote les gustan los pilotes, probablemente una fuente inagotable de aprendizaje sobre pilotes es Randolph, ¿ya? Randolph y Salgado, ¿ya? Salgado y Randolph. Bueno, ellos trabajan juntos, ¿ya? Son muy buenos amigos. Eh, entonces, eh, ellos tienen muchos trabajos en pilote y son, la verdad es que son todos muy entretenidos, ¿ya? Para lo que es pilote, considero que ellos hacen un muy buen trabajo. Tomlinson también, ya tiene muy buenos trabajos, muy buena referencia. El libro es muy, muy bueno, ¿sí? Eh, y esos tres nombres, la verdad es que tienen algo súper interesante, y es que Tomlinson trabaja mucho con lo que es el código europeo, ¿ya? Randolph es australiano. No, no sé si él es australiano, pero ha desarrollado gran parte de su carrera en Australia, ¿ya? Y Australia trabaja mucho en pilotes, ¿ya? Principalmente por las industrias que ellos desarrollan, ¿ya? Y Salgado también, pero él ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, ¿ya? Entonces, ellos la verdad es que hacen un muy, muy buen trabajo, ¿ya? Y el alfa, ¿de dónde lo sacamos? El alfa lo sacamos de esta tablita que tiene esa gráfica, ¿ya? También está el método beta, ¿ya? El método beta tiene ahí esa letra chica, pilotes hincados en arcillas saturadas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que se genera acá? Que el beta, ¿sí? Es este K tangente de phi, ¿sí? Y el K está dado por eso. Ahora, ¿cuándo ocupar phi? ¿Cuándo ocupar C igual S sub phi igual 0? ¿O cuándo ocupar C igual el C, que le da el ensayo, o el phi, que le da el ensayo? ¿Ya? Eso tiene que ver con los criterios de diseño con los cuales ustedes trabajaron en geomecánica, ¿no? Entonces, al final, nuevamente aparece la sumatoria porque se consideran todas las propiedades correspondientes a cada uno de los estratos que están involucrados en el depósito de suelo donde se encuentra el pilote. Entonces, está la carga vertical admisible en pilotes, tenemos una carga última, ¿sí? Que está dado por la punta y el fuste, y ahí obviamente hay un valor de Fs. Acá, fíjese acá, esto también tiene una letra chica. ¿Por qué? Porque en general, dado el contexto, los pilotes están algo más seguros desde una perspectiva de fundaciones. Su integridad está un poco más garantizada que una fundación superficial, dado el contexto de que está confinado, enterrado, ¿cierto? Obviamente puede fallar, pueden haber problemas si es que el diseño no es el indicado, pero en general se encuentra que el FS es menor, y dependiendo de los códigos donde ustedes vayan, este rango de valores que nosotros estamos conversando acá puede ser significativamente menor, ¿ya? O sea, estos FS pueden estar entre 1. Dejémoslo en 1.5, a 2,
según práctica, ¿sí? Y según códigos. ¿Ya? Entonces, súper importante. Llegó Paula. Entonces, eso es principalmente lo que hay desde una perspectiva de resistencia, de lo que es un pilote a carga vertical, ¿cierto? Tenemos el Q de punta y tenemos el Q de fuste. Ahora, allí hay un aspecto que es súper importante, ¿no? Este que vamos a empezar a ver ahora, y que habla sobre la fricción negativa. Me parece que acá en el país, en general, he escuchado casos de fricción negativa, pero no diría que ha sido que sea un problema a nivel nacional. Ya, si gusta verlo desde una perspectiva más macro, ya y hay zonas en las cuales debe ser muy complicado poner pilote acá en el país, en el sur, ¿cierto? Punta Arenas. Punta Arenas tiene un suelo que es súper interesante desde una perspectiva de comportamiento y desde una perspectiva de ingeniería, un tremendo desafío, que se le llama el mazacote, ¿ya? Que si usted lo ve, la verdad es que es una plasticina. Hay muy pocos estudios sobre el mazacote, es un suelo sumamente desafiante, eh, ¿y por qué menciono eso? Porque este fenómeno de la fricción negativa se da en suelos en general, se da en suelos que son muy plásticos, se da en suelos que pueden presentar mucha compresibilidad. ¿Y en qué consiste? Si nosotros traemos a nuestra sesión los conceptos que habíamos hablado de pilote, ¿cierto? El pilote funciona para resistir, bueno, puede resistir fricción, ¿no? Perdón, usted también lo diseña obviamente para tracción, ¿no? Y dependiendo de si usted lo quiere diseñar, porque en la estructura usted tiene momento. Entonces, obviamente los pilotes tienen que ayudar a resistir eso, y eso implica que los pilotes también pueden estar sometidos a cargas de tracción, ¿ya? Obviamente bajo el correcto diseño. Pero desde una perspectiva fundamental, si usted toma solamente un pilote, el pilote está hecho para trabajar con carga vertical de compresión, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se tiene eso, ¿cierto? Y se pone una carga, el fuste, ¿cierto? El corte que se genera sobre el suelo tiene dirección hacia vertical hacia arriba. Por lo tanto, el fuste debiera ir por acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Supongamos que nosotros tenemos un pilote y que este pilote llegó a buen suelo, que llegó a un suelo de buena calidad, ¿ya? Supongamos que ustedes se encontraron con una arcilla muy plástica, muy blanda, que necesitan pasarla, ¿ya? Porque encontraron roca a 20 metros de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si usted tiene un suelo que es muy blando, ese suelo que es muy blando se va a sentar, ¿ya? Eventualmente se puede asentar por las cargas que tenga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si usted llega con el pilote, ¿cierto? A suelo bueno, ¿ya? Ahí se está viendo, sí, ahí sí. Si usted llega con el pilote al suelo bueno, ¿cierto? Llega acá, ¿sí? Y el pilote está bien posicionado ahí. Y todo anda ok, estructuralmente, la estructura anda bien, anda perfecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el suelo eventualmente, que está alrededor, el suelo, el primer estrato de suelo que usted intentó sobrepasar, sobre el cual
está embutido el pilote, ¿ya? Ese suelo se empieza a asentar. ¿Y qué es lo que pasa? Que eso es tremendamente dañino para el pilote. ¿Y por qué? Porque en el fondo, ¿cierto? Si estamos pensando en un suelo blando, en una arcilla muy blanda, de alta plasticidad, ¿sí? Existe una interacción del tipo de adhesión, ¿cierto? El pilote está pegado al suelo. Y además tenemos un suelo que se está asentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el fondo, además de resistir la carga Q de la estructura que el pilote tiene, hay una masa de suelo que se está colgando del pilote y que está empujando el pilote hacia abajo. Entonces, si desde una perspectiva estructural y de punta, ¿cierto? Porque la punta ya no solamente en este caso tiene que resistir la carga estructural, sino que además tiene que aguantar el peso de suelo que se está colgando del pilote, ¿cierto? Eso le puede llevar a que el pilote le falle por punzonamiento, ¿cierto? O de frentón que el pilote se le rompa porque no fue diseñado para resistir esas cargas de compresión que tiene, ¿no? Entonces, la fricción negativa es sumamente importante. Es un aspecto que es importante considerar cuando usted se encuentra con suelos muy blandos, suelos muy finos. Ciudad de México es un Ciudad de México, obviamente una ciudad enorme, ¿cierto? Y que está sobre un suelo que tiene una calidad geotécnica que hace que todos los proyectos que se desarrollen ahí sean muy desafiantes. Entonces, en Ciudad de México pasaba eso, ¿ya? O sea, pasa. Y los pilotos necesitan una gran carga, ¿ya? Resistir, y eso implica que tienen que resistir una gran carga. Entonces, ¿qué es la fricción negativa? Se dan arcillas muy blandas. En general, un pilote se asienta verticalmente hacia abajo, lo cual es resistido por el suelo, ¿no? En estos suelos puede ocurrir lo opuesto. El suelo se asienta, se descuelga, dado que la consolidación aún no se completa. Y el suelo alrededor del pilote se asienta colgándose del pilote. Y el pilote no está hecho para eso, ¿sí? Este descuelgue puede inducir grandes cargas verticales muy por sobre las de diseño del pilote. Entonces, ¿cuáles son las alternativas? Diseñar considerando la carga inducida por la fricción negativa. Diseñar para el asentamiento del pilote en conjunto con el suelo, evitando cambios drásticos en sus condiciones. O evitar lo que es la interacción del suelo con el fuste, ¿ya? Eso también es otra alternativa, ¿ya? ¿En qué consiste esa alternativa? Evitar la interacción del suelo con el fuste. Quiere decir de que el pilote tiene que ser aislado del fuste, tienen que perder contacto. No. Ahí lo que tiene que hacer usted es trabajar la superficie del fuste, ¿ya? Trabajar la superficie del fuste. ¿Para qué? Para que ese valor de delta que hemos estado viendo en estas sesiones, ¿cierto? Ese valor de delta que está ahí, ¿no? Para que ese valor de delta sea lo menor posible, ¿ya? Porque decir que usted lo va a reducir a cero probablemente es un poquito optimista, pero reducirlo lo más posible de todas maneras, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Nos va a tomar 20 minutos, 25 minutos más, es ver el tema de los pilotes cargados lateralmente, ¿ya? Y en los pilotes cargados lateralmente, aquí vamos a cambiar la PPT. ¿Ya? Vamos a cambiar la PPT. Vamos a ir con estos pilotes. Vamos a ir con esta. ¿Ya? Para ver los pilotes cargados lateralmente, ¿ya? Acá en este caso, bueno, ahí están
las referencias, las que hemos mencionado de manera sistemática durante el semestre. ¿Ya? Y aquí en el caso de un pilote que está cargado lateralmente, ¿ya? Las condiciones no cambian mucho con respecto a lo que veníamos haciendo antes. Lo que van a cambiar son las condiciones de borde. ¿Ya? Pero la condición de confinamiento no cambia. Cambia la dirección de la carga. Y eso es importante, ¿no? Porque en el fondo lo que ustedes tienen ahora es una especie de viga, ¿cierto? Una viga, una cantilever, por decirlo de manera parecido a algo de la cantilever, pero con la diferencia de que en la cantilever está, ¿cierto? Porque uno dice, parte diciendo cantilever, fíjese. Aquí usted puede tener un empotramiento, ¿no? Y aquí usted tiene una carga lateral, ¿cierto? Si nosotros sacamos esto, ahí queda la cantilever. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá hay suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un sistema donde ahora tenemos una carga lateral sobre un elemento estructural que está completamente confinado? Entonces lo que empieza a pasar es que si ustedes lo notan, ¿cierto? Si ustedes tienen un pilote y el pilote lo cargan lateralmente, ¿cierto? Si el pilote es muy rígido, tiende a haber una rotación, ¿no? Por lo tanto, eventualmente, si el pilote es rígido, va a haber un punto de rigidez, perdón, un punto de rotación, ¿cierto? Sin embargo, si su pilote ahora es más flexible, eventualmente van a haber zonas del pilote que van a ser afectadas por su carga lateral, pero van a haber otras que que no van a darse cuenta que el pilote está siendo cargado lateralmente, por ejemplo, en esta última parte, ¿no? Porque ahí está la condición de empotramiento. Si es que el pilote está empotrado. Si el pilote no está empotrado, ¿cierto? Las condiciones cambian. Entonces, cuando tenemos un pilote rígido, vamos a tener rotación. Cuando tenemos un pilote flexible, vamos a tener que el pilote se deforma como una estructura flexible. Eso quiere decir que hay zonas eh, que se ven más afectadas que otras dentro de la misma estructura. ¿Ya? Entonces, acá lo que puedo hacer es que puedo borrar. Profe, ¿Sí? ¿y cuál sería un ejemplo de un pilote cargado lateralmente que no se me ocurre? Un muelle. Los puertos. Ah, claro. Los puertos. Una Pues, carga lateral, una carga inclinada, un choque, un impacto, ok, entonces son como, bueno, un las muro de cargas de los muelles contención, sería el mar. un muro de contención, ¿no? Si están, Era harto. hay muchas situaciones, hay muchas situaciones, ¿ya? Entonces, el suelo está confinado y el suelo restringido, ¿cierto? Pero igual puede movilizar resistencia. Entonces tenemos una condición de empotramiento, fíjese, y tenemos una condición de base libre, ¿ya? QB, QH y M son independientes para deflexiones muy pequeñas, pero esos deflexiones muy pequeñas son casos muy limitados. Ya en la práctica no pueden ser considerados independientes. Perdón. ¿Ya? Entonces, los pilotes tienen más capacidad a carga lateral que las zapatas superficiales, ¿cierto? Porque están restringidos lateralmente. Las zapatas superficiales perfectamente podrían deslizar. Es por eso que también hay que tener mucho cuidado con las zapatas, ¿sí? Y ver el tema de la rugosidad, el contacto suelo-zapata. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos un estado límite? ¿Ya? En este caso, un estado límite de carga última. Vamos a tener grandes deflexiones.
vamos a tener daño estructural, vamos a tener deslizamiento respecto al suelo. Límite de serviciabilidad, las deflexiones sin daño en la estructura. ¿Qué significa eso en términos prácticos? ¿Ya? Que a nosotros los pilotes nos interesa en general, y esto va en línea con lo que habíamos conversado en la sesión anterior, nos interesa tenerlos diseñados, ¿cierto? Generalmente en función de una deformación, ¿sí? Porque es muy difícil llevarlo a lo que es una falla, ¿sí? Entonces, pilotes cargados lateralmente, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Porque esto ya, aquí sí que la interacción sobre la estructura es tremenda. Entonces, los pilotes cargados lateralmente movilizan un empuje pasivo y las tensiones en profundidad sobre el pilote van a depender de lo que es la rigidez del suelo, la rigidez del pilote, de las condiciones de borde. Y esto es súper importante, lo que estábamos conversando con el lápiz Bic. Vamos a tener pilotes largos y pilotes cortos. Los pilotes cortos son los que van a rotar como cuerpo rígido. Los pilotes largos son los que se van a comportar como la parte interior del lápiz Bic, ¿no? Entonces, súper importante tener eso presente. Para el caso de puente, fíjese, y esto es súper importante, nuevamente insisto con algunos temas, ¿no? El tema de los números. ¿Cuándo dimensionar que un número hace sentido o no? Veamos para el caso de puente. Para el caso de puente, un pilote de flexiones mayor a 5 centímetros, estamos pensando que podríamos comprometer la sanidad estructural, ¿ya? Tanto del pilote como de la estructura. ¿Pero por qué? Veamos cómo funciona un pilote. El pilote es esto, ¿no? Este es el pilote. Y usted dirá, ¿por qué lo seccionó? Porque un pilote, como cualquier sólido, ¿cierto? Uno lo puede seccionar y hacer análisis de cuerpo libre. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando usted tiene una carga lateral, ¿cierto? El pilote se deflecta. Y obviamente se deflecta de una manera tal que la tasa de deflexión en profundidad va disminuyendo, ¿no? La zona que está en la punta, no, esta es en la superficie, ¿cierto? Se deforma más, ¿sí? Por lo tanto, existe una distribución. Si yo hago un análisis de cada uno de los elementos que están ahí, obviamente aparecen cortes. Y estos son los cortes que vienen de la dovela, si le gusta llamar dovela, del elemento superior y del inferior. Pero también hay una carga P, ¿no? Llamémosle P. Porque esto se está deflectando. Sí, pero se está deflectando sobre un cuerpo de suelo que está acá, ¿no? No es una deflexión libre, esto se está deflectando, pero eso implica que hay un suelo que está por acá que se está deformando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya sabemos que el suelo está significativamente afectado en la zona alrededor del pilote. ¿Podemos hablar de una distribución lineal de carga? Estrictamente hablando, sí, pero es por eso que se trabaja de una manera, es por eso que se ocupan mucho los ensayos de terreno, porque el ensayo de terreno le dice efectivamente lo que está pasando, ¿sí? Entonces, se puede trabajar con una carga, si usted elige un DZ muy pequeño, ¿cierto? Se puede trabajar con una sección muy cortita, de altura muy cortita, donde podemos asumir una carga que es constante. Y nosotros sabemos que un elemento de suelo, ¿ya? Esta es la respuesta de un elemento de suelo ante la carga. Ante
carga lateral. Y esta carga lateral ustedes las pueden obtener a través de ensayo, ¿cierto? La pueden obtener a través de ensayo, la pueden obtener a través de ensayos de terreno, principalmente, ¿no? Usted lo que puede hacer, por ejemplo, es decir, listo, ok, de todos los pilotes que yo tengo pensado trabajar, diseñar, voy a tomar uno en terreno. Ya a ese pilote le voy a hacer un ensayo, y le voy a hacer un ensayo de carga. Y puede ser carga lateral, puede ser carga vertical. Los dos tipos de ensayos se realizan, ¿sí? Y usted obtiene la respuesta del suelo ante la carga, o la respuesta del pilote, ¿no? Del conjunto. Entonces, usted define eso, ¿cierto? Y usted dirá, ya, pero ¿qué es lo que pasa? Efectivamente, bueno, esa carga que se produce ahí, nosotros lo que tenemos es que hay una conjunción de efectos, ¿no? Porque fíjese que hay un roce, ¿cierto?, a lo largo del perímetro que contrarresta la carga H que se está aplicando, pero también está la carga del suelo. Es un efecto conjunto, ¿ya? Y por otra parte, nosotros sabemos que también tenemos esas cargas, ¿sí? O esas cargas últimas en función de la curva tensión-deformación, ¿no? O carga-desplazamiento. Entonces, la carga es aumentada y transferida hasta un valor límite asociado a la inestabilidad del pilote, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de pilotes cargados lateralmente, ¿de qué vamos a estar hablando? Nosotros vamos a estar hablando de una interacción sobre la estructura, y es por eso que nos va a interesar el largo del pilote, la rigidez al momento, que va a estar dado por esta variable, que el módulo de elasticidad del pilote y el módulo de inercia del pilote, ¿cierto? El momento de inercia, la rigidez del suelo, las condiciones de apoyo del cabezal, las condiciones de apoyo de la base, y eso es lo que nos va a permitir definir si el pilote es corto o largo, ¿ya? Pilote corto o largo, la definición que habíamos indicado. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un pilote largo? Se pueden producir rótulas plásticas, ¿cierto? En los puntos que están sufriendo más. Dependiendo de las condiciones de borde del pilote, ¿cierto? Pueden aparecer más rótulas plásticas, porque recuerden que habíamos conversado de que los pilotes se pueden instalar con cabezales. Por lo tanto, si tenemos cabezales aquí, eso implica que aquí hay una condición de giro igual a 0. Por lo tanto, va a haber momentos significativos en esa zona, y eventualmente el pilote va a presentar rótulas plásticas ahí y va a presentar rótulas plásticas ahí, dependiendo del nivel de carga que tenga, ¿sí? Entonces, pilote corto, tenemos esas distribuciones en general de corte y momento, y en los pilotes largos, si ustedes se fijan en los pilotes largos, la zona última del pilote se entera poquito de que lo están cargando lateralmente en la zona superior. Entonces, tal como para carga vertical, ¿ya?, es más conveniente diseñar para desplazamientos, ya que la serviciabilidad es mucho más exigente que el estado límite, ¿ya? Y eso en general, ¿ya? Como profesionales de la ingeniería, lo que nos interesa son los desplazamientos, ¿cierto? O sea, ¿de qué nos sirve no sé, porque algo nos resista si nos destruye todo lo que está, si los desplazamientos también son gigantescos, ¿no? Tiene que haber serviciabilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? Y aquí, esta es la parte más entretenida, ¿sí? Esto es matemática pura, pero no la saltamos harto acá, ¿ya? Pero es una matemática muy entretenida. Que en el fondo nosotros tenemos una carga lateral y una carga vertical, y al dividir esto, ¿cierto? Nosotros, para establecer el contacto entre el suelo y el pilote, ¿cierto?, ponemos resortitos. Por cada subdivisión que se haga, se ponen resortitos.
Aquí, estrictamente hablando, deberían ser, los resortitos deberían estar acá. Uy, me borré más. Ya, lo voy a hacer de nuevo. Los resortitos deberían estar acá. Ahí y ahí, ¿cierto? Ahí están las subdivisiones. Y para la carga lateral, ¿cierto? Estos resortitos están para resistir las cargas verticales. Y estos resortitos están para las cargas laterales. ¿Ya? Si hay alguien a quien le guste mucho los suelos y mucha la estructura, ¿ya? Las áreas para desarrollar son túneles y pilotes. ¿Ya? Son entretenidísimas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que observan aquí ustedes? Ven que esto está subdividido en resortes y cada resorte tiene que tener una constante. ¿Qué constante le ponemos? ¿Ya? Y ahí es donde aparece el modelo de Winkler. ¿Ya? Que en el fondo lo que vamos a decir, pensando solamente en carga lateral, en este caso, ¿cierto? Vamos a pensar que cada resorte tiene una rigidez. Ahora, ¿cuál es el problema con esa rigidez? Que el problema con esa rigidez es que varía en profundidad. Acuérdese que la rigidez es función del confinamiento, por lo tanto, en la medida que más profundo vamos, mayor es la rigidez del suelo. Entonces aquí le ponemos varía en profundidad. ¿Ya? Vamos a tener el ancho del pilote, vamos a tener el diferencial de largo y vamos a tener las cargas laterales. Por lo tanto, podemos hacer un diagrama de cuerpo libre sobre ese pilote. ¿Cierto? Y acá vamos a tener las deflexiones. Esas deflexiones, obviamente, van a generar una fuerza en el resorte. Y obviamente en la viga. Y vamos a llamar esa constante. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hacemos? Ahora hacemos equilibrio de fuerza. Esto es súper directo, Aquí estamos haciendo gran parte de la matemática de manera muy directa para ir al punto. ¿Ya? Entonces, sacamos la sumatoria de fuerza, definimos las ecuaciones diferenciales. Nosotros sabemos que el corte y el momento están relacionados por eso. ¿Cierto? Entonces, fíjese, tenemos esa ecuación diferencial y sabemos esa relación. Por lo tanto, obtenemos esa ecuación. Por otra parte, nosotros sabemos que el momento se relaciona, esto en el fondo tiene que ver con el giro, ¿sí? Relacionado al giro. ¿Sí? Y por lo tanto, la ecuación nos queda de esta naturaleza, lo que se transforma en eso, ¿cierto? Que es una no homogénea, súper fácil de resolver, ¿ya? Y la expresión general queda así. Entonces, en esta ecuación hay un detalle muy importante. Fíjese, en el caso de pilotes, y al contrario de lo que sucede en una zapata flexible, la constante de balasto varía en profundidad, por lo tanto K es dependiente de Z. Este K que está acá es un K función de Z. ¿Cierto? Y la ecuación diferencial está planteada con respecto a Z. Y acá tenemos la variable X, ¿cierto? Entonces, ¿cómo varía acá? En profundidad, la verdad es que ese es un equivalente, ¿no? ¿Cómo varía el K en función de la densidad relativa? ¿Cierto? Entonces, nosotros tenemos que resolver esa ecuación diferencial, estrictamente sí. ¿Ya? Pero alguien ya lo hizo. Y las expresiones para ese caso son estas. Usted tiene una deflexión del pilote a cualquier profundidad, un ángulo del pilote,
¿cierto? Un término de giro, ¿cierto? A cualquier profundidad. Tiene el momento, tiene las fuerzas de corte, tiene las fuerzas, perdón, las tensiones de corte y tiene la reacción P. ¿Sí? La reacción P, con la que usted eventualmente podría construir sus curvas de estas curvas que estábamos viendo acá. Estas curvas se les llaman las curvas PI, PY, PY, se dicen. ¿Ya? Yo diría que la mayoría de la gente le dice PY. ¿Ya? Son las famosas curvas de flexión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aparece este término. ¿Sí? Aparece ese término. Y es ese término el que nos va a poder definir si tenemos un pilote largo o si tenemos un pilote rígido. Cuando estamos sobre 2T, ¿cierto? Bajo 2T el pilote va a ser rígido. ¿Ya? Desde una perspectiva de largo. Y cuando el L es mayor a 5T va a ser un pilote largo. ¿Qué es lo que pasa entre 2T y 3T? Es un pilote que se le llama semilargo. ¿Ya? Y acá, este es un parámetro. No le llamemos parámetro. Llamémosle constante. Constante asociada a la constante de balasto. ¿Ya? Entonces los pilotes en general se van a comportar así, ¿no? Y usted tiene todo esto tabulado. Tiene todos los valores de A y B según el argumento que usted está trabajando, ¿cierto? Sea la deflexión, el giro, el momento, el corte o la reacción, ¿cierto? Y ahí usted tiene valores de N. Y por lo tanto el K, usted puede decir que es el NH por Z simplemente. ¿Sí? Ese KZ que estábamos hablando, usted puede decir NH por Z. ¿Sí? ¿Cómo se hace para suelos cohesivos? Para suelos cohesivos es básicamente lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando uno tiene suelos cohesivos, ¿cierto? Recuerde el criterio de diseño. ¿Sí? Que ese criterio de diseño no hay que ser muy cuidadoso en cómo aplicarlo. Pero en el contexto que se presenta, está trabajando con un SSU. Por lo tanto, eso también implica que muchos de los parámetros con que se trabaja son constantes. Y por eso es que este parámetro ahí, el parámetro R, ya no se llama T, se llama R, es un parámetro a la cuarta raíz. ¿Ya? Y las ecuaciones son bastante similares. ¿Ya? ¿Y cómo varían esos coeficientes? Varían de esa manera. ¿Sí? Ahí usted tiene los valores AX, AM, tiene los BX, BM. ¿Sí? Y para terminar, les muestro una fotito de un ensayo de carga vertical de pilotes. ¿Sí? Donde, como ustedes pueden ver, para desarrollarlo, ¿ya? Los pilotes, cuando usted trabaja con pilotes, las cargas con las que trabaja son en general enormes. ¿Ya? Y eso implica que si usted quiere cargar un pilote hasta la falla, tiene que inducir cargas gigantescas. Y por lo tanto, necesita un marco de reacción tremendamente grande. ¿Ya? O no grande, tremendamente resistente. Esa es la palabra más apropiada. ¿Ya? Y con esta figurita, que es un ensayo de carga vertical realizado en uno de los pilotes de la torre Burj Khalifa, ¿ya? La que está en Dubái, ¿ya? Con esto ya
esto ya es la última diapositiva del semestre. ¿Ya? Así que eso sería. Esa sería la sesión de hoy. Esa sería la última clase del semestre. Muchas gracias a quienes han venido, quienes tengan dudas, consultas. Obviamente, como siempre, me quedo acá para recibir sus consultas o dudas que puedan tener con respecto al curso. Salvo eso, me despido, que estén muy bien, ha sido un gusto compartir este semestre con ustedes, que estén muy bien, cuídense, muchas gracias, chao, chao.